Hechos aparentemente aislados nos están dando o nos pueden permitir observar cuál es realmente el objetivo, cuál es el fondo ideológico, cuál es eh, lo que nutre al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y hacia dónde nos encamina. El primero es que en el estado de Nuevo León, a través de la Secretaría de Gobernación que comanda Olga eh, Sánchez Cordero, lo que se dijo fue que los padres de familia no tenían el derecho de decidir el tipo de educación sexual que deberían de recibir sus hijos. Eso en primer lugar. Y en segundo término, hay una controversia porque ahora vienen a descubrir tanto los profesores como los dueños de las escuelas que hay en todo México, escuelas primarias, secundarias, preparatorias y de las universidades, que hay dentro de la Ley General de Educación en México, vigente desde septiembre del año pasado y aprobada por la mayoría del partido en el poder en México, del Partido Socialista denominado Morena. Bueno, esa nueva ley contiene una serie de aseveraciones muy significativas de las que quiero dar cuenta. Pero repito, en el primer caso, los padres de familia dicen, ¿cómo es posible que nosotros no podamos decidir qué tipo de educación, qué tipo de instrucción deben de recibir nuestros hijos en una materia tan delicada como es la sexualidad dentro de las escuelas? Se supone que hay una diferencia entre los conocimientos que reciben en las instituciones educativas y la educación que propiamente está fundamentada en las virtudes y en los valores que se ofrecen, se cultivan en una casa, en una familia. Y esa corresponde y el derecho natural que tienen es precisamente el de los padres a decidir cuál es la educación que van a recibir sus hijos, hacia dónde los quieren encaminar, cuáles son las bases filosóficas, doctrinales, religiosas, morales, éticas que ellos quieren precisamente para sus vástagos. Sin embargo, el gobierno de López Obrador ha dicho no. Textualmente la secretaria de Gobernación ha dicho que no corresponde, que no tienen el derecho los padres, sino el gobierno. Eso es gravísimo, porque es como decir que a los padres de familia eh, sus hijos les han sido ya expropiados en México por el gobierno de López Obrador. Ya no tienen derecho. Ahora es el gobierno el que va a decidir cómo deben de pensar nuestros hijos. Les va a lavar el cerebro, los va a indoctrinar, los va a ideologizar. Y los padres no vamos a poder decir nada, porque según ya el nuevo gobierno del observador, no tenemos ningún derecho sobre nuestros hijos. Fíjate. Pero en segundo término, viene algo y me voy a permitir leer eh, que también nos corrobora la conducción, las bases que están dirigiendo, que son los que fundamentan al gobierno mexicano de carácter socialista. Y es que en la nueva Ley General de Educación que se aprobó por parte del partido gubernamental Morena, se dice en su articulado lo siguiente. Fíjese nada más lo que dice en esta ley. En el artículo 99 de la Ley General de Educación que está vigente, dice textualmente lo siguiente: los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del sistema educativo estatal, nacional o estatal. Fíjense, repito, dice que los muebles e inmuebles y los servicios e instalaciones de las escuelas particulares ahora resulta que forman parte ya del sistema educativo nacional o estatal. Es decir, si por una parte, mediante el ámbito educativo, los hijos les son arrebatados a los padres por parte del gobierno de López Obrador para imponerles un tipo de educación sexual que el gobierno de López Obrador quiere, ahora resulta también que de acuerdo a la ley vigente desde septiembre del año pasado, las instalaciones, los servicios,
muebles e inmuebles de los centros educativos, llámense primarias, secundarias, preparatorias, universidades, que son propiedad privada, ahora ya resulta que también que forman parte del sistema educativo nacional que maneja el gobierno. Es decir, el gobierno del Obrador lo que está haciendo es una política verdaderamente estatal, estatista, socializante, de apropiación, expoliadora, que está expropiando, que está arrebatando a los que tienen legítimo derecho sobre bienes o sobre sus hijos, y que al mismo tiempo él se está quedando, ya sea con muebles, inmuebles, hasta los servicios y la propia conciencia de los niños, porque tiene una mentalidad estatalista, de control absoluto, total, ya no solamente, insisto, de la propiedad privada de las instituciones educativas, sino ahora incluso de las conciencias, de las mentes de los niños. Y estos dos aspectos que se presentan precisamente en el ámbito educativo nos permiten ya conocer la raíz, el fondo, la doctrina, la ideología, que es la que nutre a este gobierno en México. Y eso es peligrosísimo, peligrosísimo, porque vemos que supera con mucho la vieja escuela socialista de que el gobierno se quedaba con los medios de producción, de que era el propietario, ¿no? Ahora va ya a la mente, a la conciencia, al cómo deben de pensar las personas. Estamos pues en una situación muy grave en México.